Gloria a Dios. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Wow. Le damos la honra, la gloria al Señor porque Él es el que vive y vive para siempre. Les doy un saludo a cada uno de ustedes desde aquí. Créanme que es un gran honor y privilegio estar con ustedes. Para los que no me conocen, las visitas, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de nuestra iglesia en español en Apollo Beach, donde nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde. Pero durante este tiempo en que nuestra iglesia aquí en Brandon está transicionando, tengo el gran honor de estar con ustedes. Pero quiero darle un aviso a todos, a toda la iglesia, a cada uno de ustedes, a los guerreros de oración, que continuemos orando, continuemos orando por esa búsqueda del próximo pastor para nuestra iglesia. Yo sé que desde ya el Señor tiene a alguien preparado, entonces la oración es que el Señor lo traiga a su debido tiempo. Pero le damos gracias al Señor y mientras tanto aquí vamos a seguir trabajando juntos para la honra, la gloria del Señor. También se había anunciado durante nuestro tiempo de anuncios, pero quería tomar el tiempo una vez más para dejarles saber de esa noche especial con el pastor José Manuel Sierra. Él viene de España, tenemos invitaciones en el lobby. Por favor, llévese 1, 2, 3, invite a alguien, pero yo sé que va a ser un evento de bendición para todos. Va a ser aquí mismo, aquí donde está usted sentado, pues aquí va a ser el evento. Estoy orando para que el Señor traiga personas y alguien que no conozca a Cristo, que ese día lo pueda conocer. Así que seguimos invitando, ya se aproxima, ya estamos en el mes de febrero y vea, el tiempo avanza, el tiempo vuela y no perdona, como dicen algunos. Ya estamos en febrero, ya empezamos el 2025 y mire, ya pasó el primer mes. Pero el día de hoy, como puede ver en pantalla, y siempre dándole las gracias al Señor, continuamos esta serie de predicaciones que empezamos ya hace semanas atrás, donde estamos tomando el libro de Josué. Y es un libro que nos habla principalmente de lo que es la posesión de la tierra prometida. También es un libro que muestra la fidelidad de Dios, que cumple cada una de sus promesas, y también muestra el gran significado que hay en tener fe y hoy vivir en obediencia a los estatutos del Señor. Y estos 3 temas principales del libro de Josué son exactamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La semana pasada estuvimos en Josué capítulo 3, donde pudimos ver lo que fue ese cruce del Jordán, en algo que parecía imposible, cruzar un Jordán con aguas violentas. Vemos como Dios hizo una gran maravilla y separó esas aguas para que de 2 a 3 millones de personas pudieran cruzar el Jordán en seco. Una gran maravilla. Y estuvimos reflexionando que literalmente ninguno de nosotros, creo yo, que no está cruzando un Jordán, pero en un sentido figurativo. Hay Jordanes en nuestra vida y les compartía que Dios es el único que nos puede ayudar a cruzar cualquier Jordán, prueba, cualquier gigante que haya en nuestras vidas. Así que hoy estaremos en Josué capítulo 6. Puede ir buscando su Biblia, pero como de costumbre, antes de hablar de lo que es la conquista de Jericó, vamos a tomar el tiempo para buscar al Señor en oración, para que Él direccione los siguientes minutos. Dios del cielo, gracias te damos, que nos permites el gran privilegio de escuchar tu palabra, que nos permites, Señor, reflexionar en aquel Josué y todo aquel pueblo que había cruzado el Jordán y que ahora se encuentra enfrente de Jericó, una ciudad que estaba fortificada. Señor, háblanos el día de hoy, que a la luz de tu palabra nuestras vidas puedan ser convencidas, que a la luz de tu palabra nuestras vidas puedan ser cambiadas para tu gloria. Gracias te damos, ayúdanos, Señor, a tener fe de que tú harás como lo has hecho siempre, harás maravillas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Antes de leer en el capítulo 6, como siempre me gusta ver un poco del contexto de lo que ha acontecido previamente, especialmente que no voy a estar en el capítulo 5. Ya el pueblo había cruzado el Jordán, como lo estudiamos la semana pasada. Ya estaba oficialmente en la tierra prometida. Entonces en el capítulo 5 se nos habla de muchas cosas de importancia. Se nos dice que ya todas las naciones en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, habían escuchado lo sucedido y tenían mucho temor. Entonces, antes de empezar la conquista, en el capítulo 5 se nos habla de 4 cosas de importancia que tomaron lugar. La primera es que el pueblo se circuncidó.
La circuncisión era algo que mostraba obediencia, algo que identificaba al pueblo de Dios con Dios mismo, lo separaba de todas las naciones. Y ya que el pueblo que había entrado a la tierra prometida era una nueva generación, aún no había sido esa generación circuncidada. Y eso es algo que toma lugar en el capítulo 5. También se nos habla de que el pueblo celebró la Pascua. Es decir, ellos celebraron la redención de Egipto, de que ya habían salido de Egipto, celebrando la Pascua, uno de las conmemoraciones o festivales establecidos por el Señor mismo. También se nos habla que al entrar en la tierra prometida, al pisar la tierra de Canaán, el maná cesó. Para los que no conocen, el maná es aquel alimento que el Señor le dio a su pueblo por 40 años que estuvieron en el desierto. Y nos dicen que la palabra nos dice en el capítulo 5 que al pisar la tierra prometida, ese maná se acabó. Sino que ya entonces el pueblo empezó a comer del fruto de la tierra, de esa tierra que había sido prometida, de esa tierra donde dice que fluye leche y miel. Pues por eso ya el maná no era necesario. Y también el último dato importante que vemos en el capítulo 5 es que el capitán del ejército del Señor se le aparece a Josué. En otras palabras, Dios mismo tiene un encuentro con Josué, donde le dice palabras similares que ya le había dicho a Moisés años atrás. Le dice así: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Las mismas palabras similares a lo que le había dicho a Moisés cuando lo llamó, se lo dice a Josué al entrar a la tierra prometida. Así que cuando vemos cada una de estas cosas, en pocas palabras, esto está indicando el fin de una era. Y entonces, por supuesto, nos muestra el comienzo de una nueva era para el pueblo de Israel. Ya el éxodo había terminado. Terminó el tiempo de estar en el desierto. Esos 40 años llegaron a su conclusión. Ahora es el tiempo de una nueva era para el pueblo conquistar la tierra prometida, empezando con Jericó. Y es entonces aquí donde vamos a comenzar leyendo en Josué capítulo 6. Así que si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Yo voy a estar leyendo en la traducción Biblia de las Américas. Y para empezar voy a leer los versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor: pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus valientes guerreros. Versículo 3: marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Versículo 4: y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia delante. Este es el inicio de lo que es la conquista de la tierra de Canaán, de la tierra prometida hace años a Abraham. Para los que les gusta la historia, esta conquista se llevó a cabo a través de 3 campañas militares: la campaña del centro, del sur y del norte. La primera es esta campaña, la campaña central, una diseñada para dividir y entonces conquistar. Y esta campaña del centro del país consistió en 2 batallas mayores: la batalla de Hai o Ai, y por supuesto esta primera batalla, que es la batalla en Jericó. Y en el texto que hemos leído, pues vemos esta primera ciudad, la ciudad de Jericó, de cómo esta ciudad debe de ser tomada. Y Jericó significa luna. En otras palabras, Jericó era una ciudad
idólatra, una ciudad llena de maldad. Y al igual que muchas, si no es que todas las ciudades de Canaán, la gente de Jericó tenían una gran perversidad en su corazón. Por esto Dios, que es justo, Dios que es santo, tenía establecido la destrucción completa de Jericó a causa de su propia maldad, a causa de su propio pecado. Esa es la paga del pecado, la muerte, y Dios ya iba a traer a juicio cada una de las maldades del pecado que había en esta ciudad. Es decir, que al entrar a Jericó y tomar a Jericó se cumplirían dos propósitos. Primero, se daría juicio a esta ciudad debido a sus pecados, pero al mismo tiempo también el pueblo tomaría la tierra que había sido prometida. Se daría el inicio de lo que sería el resto del libro de Josué, tomando la tierra prometida. Sin embargo, la palabra nos indica en el primer verso, como lo acabamos de leer, de un gran problema que tenía el pueblo por delante. Y es que Jericó no era cualquier ciudad. Tomar Jericó no iba a ser una tarea fácil, sino al contrario, tomar Jericó iba a ser una tarea complicada, difícil. Porque el versículo 1, una vez más lo leímos, nos dice: pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Eso es lo que nos dice el texto. En otras palabras, Jericó era una ciudad fortificada con muros enormes. Era una ciudad que estaba muy resguardada. Nadie entraba, nadie salía. Era una ciudad difícil de tomar, difícil, complicada de conquistar. Y el temor de los judíos habían causado que entonces Jericó y sus ciudadanos pues tomaran estas precauciones para que no los invadieran. Jericó estaba bien fortificada. Se dice que sus muros llegaban a aproximadamente 6 pies de grosor. Yo mido 6 pies. Eso sería, no sé, bien grande el espesor. Y los muros interiores eran de hasta 50 pies de altos. Tenían una estructura demasiado fuerte, difícil de entrar. Y el hecho de que Jericó estaba fortificada, pues humanamente hablando, haría la tarea de tomar esta ciudad mucho más difícil para los israelitas. Pero esto no sería una tarea difícil para Dios. Para Dios no sería nada difícil. Más adelante tú y yo vamos a ver cómo esas murallas, cómo esa ciudad fortificada, sus murallas no sirvieron para nada. Si sirvieron para algo es para simplemente contener a sus ciudadanos para su propio juicio. De ninguna manera las murallas impedirían la entrada del pueblo de Dios, porque Dios los estaba acompañando. Y sí es cierto, hay un gran problema. El pueblo de Israel ya había cruzado el Jordán, estaba a punto de empezar la conquista. Se topan con esta o están al frente de esta ciudad fortificada, difícil de entrar. Es un problema. Pero mire una vez más lo que nos dice inmediatamente la palabra después de ese problema. Dios mismo le dice a Josué en el versículo 2, Josué 6:2: y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó. He entregado a tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. O sea, sí es cierto que Jericó tenía murallas muy grandes, sí es cierto que era una ciudad grande y fuerte. Pero mi hermano, y usted que me escucha el día de hoy, también es cierto que ya el Señor había determinado en su soberanía y poder que esa ciudad sería entregada al pueblo judío. Es decir, no importaba qué tan fortificada o qué tan fuerte estuviera esa ciudad, Jericó iba a ser derrotada. Y de una manera similar quiero decirte, si es la voluntad de Dios, aún hoy Dios puede derribar los muros de nuestras vidas sin importar qué tan fuertes sean. Dios puede derribar los muros que tú y yo estamos enfrentando sin importar qué tan fuertes sean, si esa es su voluntad y si así Él lo ha determinado. No hay nada que sea demasiado difícil o fuerte para Dios. Siempre en Dios, como lo cantábamos esta mañana, en Él está siempre la victoria. Él tiene el poder suficiente para derribar muros gigantes en nuestra vida. Gloria a Dios, déselo fuerte.
Brevemente, permítame compartir cuando yo llegué acá a los Estados Unidos. Yo tomé un gran paso de fe. Sentí en el Señor cuando tenía 17 años que me estaba llamando a este país. Y bien brevemente voy a dejar detalles por fuera. Yo llegué con una visa de turista y con mi abuelita empezamos a orar. Ok, Señor, si es tu voluntad que yo permanezca acá, pues tienes que mover la forma de permanecer legalmente en este país. Y para hacer la historia corta, el Señor abrió la oportunidad de ir a una escuela cristiana para hacer el último año de high school, el año 12, donde me dieron una beca completa, y esa misma escuela se encargó de hacer la diligencia o el papeleo de cambiar mi estatus de estudiante de turista a estudiante internacional. Y para la gloria de Dios, en esa escuela fue donde conocí a mi esposa, y el Señor continuó derribando gigantes en mi vida. De esa escuela fuimos a una universidad por 4 años, donde mi esposa se graduó con una deuda, pero yo como estudiante internacional no podemos tomar esos préstamos estudiantiles, sino no, se tiene que pagar todo. Y el Señor derribó esos gigantes para por 4 años, Él proveyó para graduarme incluso sin deuda estudiantil. Servimos a un Dios grande, a un Dios fuerte, porque si usted conoce la historia de mi país, de Venezuela, no iba a ser tarea fácil. Literalmente era imposible que mi mamá, con la situación económica de Venezuela, pudiera pagar una universidad que cuesta alrededor de $20,000, $25,000 al año. Incluso la escuela cristiana son como $6,000, $7,000 al año. Era imposible. Había un gigante, una muralla en mi vida que se llamaba el dinero, que se llamaba el estatus migratorio. Pero Dios, que es rico en misericordia, que es todopoderoso, aun cuán difícil parecía eso para mí, derribó esos gigantes. Y es exactamente lo que vemos en esta historia. Tú puedes creer esto el día de hoy. Puedes creer que Dios es lo suficientemente fuerte, poderoso para derribar muros en tu vida. Créeme que sí. Si así Dios lo ha determinado, si así Dios lo ha prometido, pues Él es fiel y justo y lo hará y cumple sus promesas. Ahora bien, Dios le da al pueblo un plan a seguir, un plan que ellos tenían que llevar a cabo para que entonces esas murallas cayeran. Dios le ordenó al pueblo al marchar alrededor de la ciudad por 6 días, una vez al día. 7 sacerdotes tenían que llevar trompetas delante del arca durante esas vueltas. Y les dijo que al 7º día tenían que dar la vuelta alrededor de la ciudad. No solamente una vez, sino el 7º día tenía que ser 7 veces. Y al terminar entonces la 7ª vuelta, el Señor dijo que entonces en ese 7º día, al terminar la 7ª vuelta, los sacerdotes tenían que tocar las trompetas. Y entonces el pueblo tenía que gritar en una gran voz. Y al hacer esto, el plan de Dios es que entonces esas murallas caerían hacia abajo. Este fue el plan de Dios y fue exactamente lo que Josué ordenó al pueblo que hiciera. Y no solo esto, sino que también Josué añadió una orden de más para el pueblo muy importante. En el versículo 10 se nos dice: pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: no gritaréis, ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Este fue el plan de Dios, que las personas dieran vueltas por 6 días a la ciudad y el 7º día dieran 7 vueltas. Y entonces al tocar las trompetas, al momento en que estas personas gritaran, los muros caerían. Pero la cosa es que durante los 7 días nadie podría hablar una palabra. Y si usted me lo pregunta a mí, este plan que Dios mismo le da al pueblo, humanamente hablando, no tiene ningún sentido. O al menos así es como yo lo veo. Esto sería lo último que yo, el pastor Jim, hubiera planificado en un tiempo de guerra. Estamos hablando de tiempos de conquista, estamos hablando de tiempos de batalla. Yo no sé nada de milicia, no he estado en la milicia, pero pensaría que lo lógico era que Josué le diera al pueblo una estrategia militar. Quizás decir: ok, de esta manera vamos a organizar las tropas, vamos a organizar los batallones, vamos a organizar quiénes van a ser los líderes, los capitanes, vamos a asignar las zonas, este tipo de cosas, organizar cómo iban entonces a empezar la batalla. El decirle al pueblo que diera vueltas a la ciudad por 7 días es algo fuera de lo común en un tiempo de guerra. Sin embargo, esto nos recuerda una lección espiritual que vemos en las Escrituras, y es que los planes de Dios y sus pensamientos son diferentes a los nuestros.
Sus planes y sus pensamientos son diferentes a los nuestros en muchas ocasiones. El ser humano ve las cosas de cierta manera y cuando tú y yo observamos, nuestra perspectiva siempre está limitada a nuestra vista, está limitada a nuestro conocimiento, pero Dios que lo conoce todo, pero Dios que lo ve todo, a menudo, por supuesto, sus planes y sus pensamientos van a ser diferentes a los de nosotros. Y eso es exactamente lo que podemos reflexionar acá en Josué 6. Vea lo que dice Isaías 55, versículos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos que vuestros caminos. Así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usted que me escucha el día de hoy, esta es una realidad bíblica. Solo Dios puede ver más allá y conoce más de lo que tú y yo podemos ver. Sus planes, sus pensamientos, sus caminos son diferentes, pero son los indicados para nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que tú y yo, para nosotros es más fácil, más sencillo decidir lo que queremos hacer y entonces buscar a Dios en oración para que bendiga el plan que ya nosotros hicimos. Eso es más fácil, más sencillo, que yo me encargue de organizar el plan y entonces orar para que Dios bendiga el plan. Mis hermanos, no es que Dios no quiera que nosotros hagamos planes. La pregunta es, ¿buscamos la dirección de Dios antes de planificar? ¿O lo buscamos al final, ya cuando hemos hecho los planes y queremos simplemente su bendición? Te pregunto lo siguiente: si tú fueras la persona que hubiera estado a cargo de toda la nación de Israel, si tú hubieras sido ese Josué en ese momento, ¿acaso tú, en tu conocimiento, en tus perspectivas, habrías planificado que toda la nación cruzaría el Jordán en seco? En tus planes hubieras puesto que se tenía que marchar alrededor de Jericó por 6 días y que al 7 día tenían que marchar 7 veces y que después del marchar tenían que gritar para que cayera la muralla. Lo más seguro es que ni tú, ni yo, ni nadie hubiera pensado o creado un plan como este. Hubiéramos pensado o creado un plan diferente para esta situación, algo basado en nuestro propio entendimiento, algo basado en nuestra propia prudencia. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Qué va a hacer el pueblo con este plan que Dios mismo les ha entregado? Y simplemente el pueblo tenía 2 opciones. O son obedientes y siguen las órdenes de Dios a pesar de que es un plan inusual, o simplemente desobedecen porque para ellos el plan no tiene sentido y hacen otra cosa diferente. Así de sencillo, esas eran las 2 opciones para este pueblo que estaba enfrente de Jericó. Pero mis hermanos, y usted que me escucha el día de hoy, usted puede ver en la Biblia, en los versículos del 8 al 16, y por cuestiones de tiempo no podemos leer todos los versículos, pero usted podrá ver cómo este pueblo, a pesar de que no era algo común, a pesar de que era algo inusual, este pueblo siguió y fue obediente al plan de Dios. Este pueblo siguió al pie de la letra cada detalle y orden que se les había dado. Por 6 días los israelitas rodearon la ciudad como se les había ordenado, una vez al día, volviendo cada noche al campamento en Gilgal. Y al 7º día, exactamente lo que Dios había ordenado, ellos hicieron. El 7º día dieron 7 vueltas a esa ciudad. Wow, esto es algo totalmente increíble. Tú y yo vemos la historia desde afuera, la vemos miles de años después. Y por supuesto, quizás para algunos de nosotros se nos parece fácil que ellos hayan hecho eso. Pero para este pueblo, trato de ponerme en sus pies, no creo que haya sido tarea fácil obedecer por 7 días, darle vueltas a una ciudad, calladitos, sin decir ni una sola palabra. ¿Cómo crees que se sintieron esos soldados mientras marchaban en silencio por 7 días? A la espera, a la expectativa. En su mente quizás pensando, bueno, no sé si esto vaya a funcionar o no, pero aquí estoy. Posiblemente en su mente pasaron muchas cosas. Pero sea como sea,
Ellos fueron obedientes y siguieron las órdenes porque Dios mismo, su Señor, se los había ordenado que lo hicieran. Y de la misma manera, tú y yo debemos de ser obedientes al Señor, incluso cuando pensamos que no tiene sentido. Tú y yo debemos de ser obedientes a lo que el Señor nos está mandando a hacer, incluso si en nuestra cabeza no tiene sentido. Claro, cuando digo esto estoy generalizando y estamos hablando desde un punto de vista humano. Hay ocasiones en que Dios ordena ciertas cosas donde la mayoría de las personas piensan que no tiene sentido, por así decirlo, pero aún así hay que obedecer. Permítame darte algunos ejemplos. ¿Qué nos dice la palabra? Que perdonemos a los que nos ofenden. Pero el mundo, ¿qué dice? El que me la hace, ¿me la qué? Ay, Dios mío, tienen que ir a la iglesia más seguido ustedes. Así es, así dice el mundo, que tengo que perdonar al que me ofenda. Para muchos de nosotros en nuestra cabeza eso no tiene sentido. El que me hace a mí daño, pues entonces debería recibir daño. Pero no, el Señor dice, perdónalo, perdónala. Incluso, ¿sabes qué dice la palabra? Que si tú vienes a la iglesia a traer una limosna, pero no has arreglado una situación con tu hermano o hermana, déjala en el piso, ni siquiera la des, porque es más importante perdonar que venir a dar una ofrenda cuando tu corazón no está en el lugar correcto. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de nuestro propio interés? Que pongas tu interés a un lado y busque primero el interés de los demás, allá en Filipenses. Pero ¿qué nos dice el mundo? No, preocúpate por ti. Tú te preocupas mucho por todo el mundo. ¿Qué nos dice acerca de los enemigos que tenemos? Que debemos dejarlos a un lado. No, amar a tus enemigos. Se nos dice no estar en yugo desigual. Se nos dice que debemos de ser generosos, de diezmar. Tantas cosas que la palabra nos dice, pero que tú y yo a veces en nuestra humanidad pensamos que no tiene sentido o que no es lo indicado. Meses atrás tuvimos una serie de predicaciones muy hermosa llamada Al Revés, donde estuvimos viendo las bienaventuranzas, cosas que el mundo desprecia, pero que Dios no las desprecia. Cuando se trata de obedecer a Dios y seguir su plan, a menudo se requiere que nosotros dejemos a un lado nuestra propia sabiduría. Se requiere que tú y yo pongamos a un lado nuestro propio conocimiento, que pongamos a un lado nuestros propios deseos personales. En otras palabras, no importa si el plan de Dios tiene o no sentido en tu mente humana. Eso no es un requerimiento, no tiene que tener sentido en tu mente, no, sino si Dios lo ordenó, entonces hay que ser obedientes y cumplir a lo que Él está mandando. Se puso calladito este salón. Porque a menudo tú y yo queremos que las cosas tengan sentido en mi cabeza para hacerlas primero. Ahora bien, una vez más, fácil es decir esto, fácil es para mí predicar esto a ustedes, pero la cosa difícil es poner esto en práctica en nuestras vidas. Tener que hacer algo a pesar que yo piense que no tenga sentido. Y aquí es donde es fundamental el silencio que Josué ordenó al pueblo. Durante esos 7 días que dieron vueltas a toda esta ciudad, el pueblo estaba en completo silencio. Y yo me imagino y estoy pensando, y es que si el pueblo se le hubiera dado permiso a hablar, entonces la habladera hubiera abierto la puerta para muchas cosas. Primero, las críticas negativas. Se hubieran puesto a hablar entre ellos. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué vamos a dar tantas vueltas? ¿Por qué no damos una y ya? Se hubieran puesto a hablar. No solamente, sino al no guardar silencio y empezar a hablar, también empiezan las dudas entre los unos con los otros. ¿Será que sí va a funcionar esto? Yo no creo que vaya a pasar. Y entonces empiezan a crear las dudas. Las muchas palabras son algo que te quitarían el enfoque del objetivo. Y escuche esto, es mejor guardar silencio y ser obediente que hablar muchas palabras y no ser obedientes. A veces es necesario en medio de las circunstancias en nuestras vidas guardar silencio y simplemente obedecer lo que el Señor está indicando. Pero sea como sea, este pueblo fue obediente a las órdenes del Señor.
Por 7 días dieron vueltas a la ciudad sin poner excusas, o al menos la palabra no nos muestra que se hayan quejado. Y al final podemos ver la gran maravilla que hace el Señor en medio de este pueblo. Vea lo que dice Josué 6:16 y saltamos después al versículo 20. Vea lo que dice la palabra del Señor, versículo 16. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritar, pues el Señor os ha dado la ciudad. Ahora vamos al versículo 20, Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Los muros de Jericó cayeron. Cayeron los muros de Jericó y entonces el pueblo siguió hacia adelante, tomó esa ciudad tal como Dios lo había prometido. Y si es algo que tú y yo podemos ver en este texto, es que hay una gran bendición, mi hermano, usted que me escucha. Hay una gran bendición cuando tú y yo le somos obedientes al Señor. Incluso cuando nuestra mente no tenga sentido, incluso cuando nuestro vecino, nuestra familia te dice no le hagas caso a lo que dice la palabra. Hay gran bendición cuando tú decides no escuchar al mundo y decides decirle sí al Señor y caminar en obediencia a lo que Él te está llamando a hacer. Y es exactamente lo que vemos en el pueblo. Yo no puedo dejar de pensar qué significó estos 7 días para cada una de las personas que estaba con Josué. Lo duro que pudo haber sido, pero ellos decidieron ser obedientes. Y al ser obedientes y seguir el plan de Dios y dejar a un lado su propia prudencia, pues entonces pudieron ver la gran maravilla, como un Dios milagroso, como un Dios poderoso obra a un pueblo que le fue obediente. Y la gloria y la honra siempre es para el Señor. Gloria a Dios. Y ya para ir terminando, porque sé que el tiempo apremia, hemos hablado de varias cosas el día de hoy. Primero, de que Dios puede derribar aún hoy los muros en nuestras vidas sin importar qué tan fuertes sean. Si así el Señor lo ha determinado, si así su voluntad lo quiere, pues Él puede derribar los muros en tu vida. De eso no tengo duda. También hemos visto cómo esos planes de Dios, sus pensamientos son diferentes a los nuestros. A menudo tú y yo pensamos y vemos las cosas a nuestra perspectiva, pero Dios, que está en lo alto, por supuesto sus pensamientos no son los nuestros, ni sus planes ni sus caminos. También hemos visto cómo tú y yo somos llamados a ser obedientes al Señor, incluso en el medio, cuando las cosas no tengan sentido en mi cabeza. Ay, pero es que sí hay una gran bendición cuando eres obediente al Señor. Cuando perdonas a los que te ofenden. Hay una gran bendición cuando te guardas al matrimonio. Hay una gran bendición cuando le eres fiel a tu esposo, a tu esposa. Hay una gran bendición cuando eres fiel al Señor con tus diezmos y ofrendas. Hay una gran bendición cuando eres fiel al Señor con todo lo que Él te ha mandado en su palabra. Porque Él es justo, porque Él es santo y Él lo que dice lo cumple. ¿Lo puedes creer? Y ahora sí, de veras que sí. Para ir terminando, hay un ingrediente especial, un ingrediente esencial que hizo esto posible. Algo de suma importancia. Algo que si hubiera faltado, los muros no hubieran caído. Algo que la misma palabra nos dice que sin esto es totalmente imposible agradar a Dios. ¿Sabes a qué me refiero? Díganlo. La fe. Amén. La fe. Los muros cayeron porque el pueblo tuvo fe. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto es lo que dice la palabra en Hebreos 11:30. En aquel capítulo que nos habla de los héroes o el salón de la fama de la fe. Mira lo que dice Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Hebreos 11:30.
Es que la fe, mis hermanos, se trata de confiar y tener la certeza de que Dios va a obrar. Esa fe que derrumbó los muros de Jericó es la misma fe que tú y yo deberíamos de tener, de emular en nuestra vida. De que a pesar de que veamos murallas, de que a pesar de que veamos cosas fuertes, difíciles enfrente de nosotros, tener la certeza que le servimos a un Dios fuerte y que ese Dios fuerte es todopoderoso para derrumbar murallas. Eso es fe. Oh, si tuvieras fe como el granito de mostaza. Tal vez tú estás aquí desanimado el día de hoy porque ves la inmensidad de tus problemas. Hoy vengo a decirte: ten fe y confía en Dios, y así verás la victoria que solo Él te puede dar. Cuando el doctor dice una cosa, cuando el resultados o el pronóstico dice una cosa, mira, aún servimos al mismo Dios que hace milagros, que es poderoso. Ten fe. Nos tomaría toda una mañana para mencionar cada una de las proezas y maravillas que Dios ha hecho en medio de esta iglesia. En esta historia pudimos ver cómo Dios empieza a cumplir su promesa de liberar al pueblo. Les prometió que si seguían ese plan, entonces se derribarían aquellas murallas y ellos tomarían la conquista. Y así como Él prometió, así mismo Él cumplió. Y si usted continúa leyendo la historia, va a ver cómo el pueblo entonces toma la ciudad. Y a la única que salvan, ¿se acuerdan del Rahab? Así como le prometieron al Rahab que no iba a sufrir, efectivamente, el Rahab y su casa fueron los únicos de Jericó que pudieron ver la gracia de Dios y no sufrieron su juicio ese día. Mis hermanos, Dios cumple sus promesas. Puede que no las cumpla de inmediato, puede que no la cumpla cuando tú quieres que Él las cumpla. Él las cumple a su tiempo. Al final Él es quien dice, Él es quien Él dice que es, y hace lo que Él promete, cumple lo que Él promete. Y la pregunta siempre está: ¿tienes fe? Por fe esos muros cayeron. Y te pregunto: ¿tienes fe de que los muros de tu vida pueden caer? ¿Puedes creer que Dios es lo suficientemente poderoso para derribar las murallas de tu vida el día de hoy? Confía en Él. Él nunca te fallará. Te voy a pedir que te pongas de pie. Un texto muy hermoso. Muchos versículos que tuvimos que dejar por fuera. Pero al final, este texto se resume en eso: en fe. En creer que Él lo puede obrar, en creer que Él es poderoso, poner tu confianza en Él. Y voy a subir en unos minutos, pero le voy a pedir al grupo de alabanza que suba y cante con nosotros.